guerrerosesme.blogspot.mx en Noticias del ESME en frecuencia laboral 15 de septiembre del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 15 de septiembre del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, hoy es el cumpleaños de tu mamá. Sí, Lulú, muy buenos días amigos del auditorio, pues desde aquí de esta transmisión en vivo, 15 de septiembre del 2012, envío un saludo muy fraternal a mi mamá, que hoy es su cumpleaños, allá en Tlahuelilpan, Hidalgo. Mis hermanos han de estar escuchando esta transmisión, y también saludamos a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que esta semana ha sido de mucha actividad, mítines del plantón, pero sobre todo hay avance importante en la lucha del sindicato. Hace 202 años, el día de hoy, se cumple pues un aniversario más de la Guerra de Independencia en México, en donde participaron mineros que reclamaban más salario y reducción de la jornada laboral, que en aquel entonces era de 18 o 20 horas diarias. Hoy se cumplen 202 años. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Esta semana hubo buenas noticias para el Sindicato Mexicano de Electricistas porque les concedieron un amparo. Martín, ¿en qué consiste? El amparo prácticamente es contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la demanda que interpuso el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Primero nos corrieron sin notificarnos, y 3 días después el SAE, que está nombrado como liquidador, que no es el patrón, nos demanda esas terminaciones. Y ahí sí la Junta trabajaron sábados, domingos, jornadas de más de 12 horas para apurar el expediente, y en agosto del 2010 sacan un laudo desechando todas las pruebas que presentamos, y además donde solicitábamos que se acumularan ese expediente más el expediente de la demanda que presentó el sindicato por despido injustificado, demandando nuestra reinstalación, el pago de todas las prestaciones, desde las vencidas, salarios vencidos o caídos, y todos los que se sigan venciendo, y además también demandamos la sustitución patronal, ¿no? Esto, pues la Junta, el laudo salió en agosto del 2010, donde da por terminar las relaciones individuales y colectivas, pero además se extralimitó en ese laudo porque dice, se dan por terminar las relaciones individuales y colectivas, pero además, dice, no tienen derecho al patrón sustituto, cuando no era la litis de la propia demanda. Entonces se observa que la complicidad en este conflicto de intereses, porque imagínense que hubiera justicia para los trabajadores, cuando quien decreta la extinción es el Ejecutivo, con un acto administrativo. Quien demanda las terminaciones de las relaciones individuales y colectivas es el SAE, que también es del Ejecutivo. Y luego la Junta avala un laudo, o saca un laudo para darla por terminada la relación, y también el presidente de la Junta lo pone el Ejecutivo. Por eso nos fuimos al Poder Judicial en esta demanda de amparo. Primero, pues para mencionar que la Junta se extralimitó en sus funciones, que no aceptó ninguna de las pruebas, que no quiso acumular los dos expedientes, y era la última carta de Felipe Calderón y de Javier Lozano. ¿Por qué lo decimos así? Ya habíamos solicitado que la Corte atrajera este amparo, porque también tiene asuntos de constitucionalidad. Sin embargo, ninguno de los ministros de la Corte quiso hacer suyo este incidente que promovimos, y se quedó otra vez en el colegiado. Y pues todos estábamos observando, muy pendientes de este amparo, porque es el mismo colegiado que dio por terminada la huelga de Cananea, la declaró inexistente.
este mismo colegiado. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino solicitándole información al colegiado para ver el sentido del amparo, y se negó el colegiado a informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo hizo mediante escrito, como diciendo: somos autónomos, no podemos informar a nadie porque pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial, imagínense. Ahora ya no pueden hacer eso. Ya No. con los cambios a la ley tienen que informar, y si no informan pueden ir sujetos a proceso judicial. Entonces, la movilización del sindicato, estuvimos pendientes, en muchas ocasiones hablamos con el magistrado ponente, y al final la presencia del sindicato ahí en los tribunales se resuelve el amparo, otorgándolo al sindicato, donde se ampara y se regresa prácticamente el expediente a la Junta Federal. Esperamos los 14 días que marca la ley para saber, pues, tener todo el expediente sobre el sentido. Licenciado, usted sabe mejor que yo que tienen que hacer el engrose, ¿no?, de lo que resolvió el propio colegiado, y señalar también que, bueno, una parte se sobreseyó porque hubo trabajadores que en el proceso se fueron a liquidar, o sea, no aguantaron la lucha del sindicato, porque pues la lucha de los trabajadores es larga, y más cuando estás enfrentando al Estado. Y no solo al Estado mexicano, al poder de los oligopolios que se quieren quedar con la riqueza eléctrica del país. Sí, la lucha del SMET es muy importante porque va a definir cuál va a ser el rumbo del sector eléctrico. Las transnacionales están coligadas con los propios gobiernos para apoderarse del sector eléctrico, la fibra óptica en manos de empresas transnacionales, y está también de fondo imponer estas nuevas condiciones de trabajo, donde no tengamos pues más que exploten tu fuerza de trabajo 12 horas sin seguridad social, sin lo que establece las condiciones mínimas para la clase trabajadora en este país. Como esclavos postmodernos, dice un investigador de la Ibero. Nos vamos a más información también relacionada con el ESME. Los plenos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados exhortaron al gobierno federal a que reanude de inmediato las mesas de negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso fue el 13 de septiembre del 2011 y ya se firmó el convenio para reanudar las negociaciones, ¿no, Martín? Sí, y importante también porque el martes pasado, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se abre la discusión sobre el caso ESME, sobre el caso del decreto de extinción, primero para exhortar al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados el 13 de septiembre del 2011, que se firmaron con el entonces Francisco Bley Mora, secretario de Gobernación. A casi un año los resultados han sido mínimos, pero se coloca porque hay otro tema muy importante, el convenio en comodato, que es una figura inconstitucional, y en la Cámara de Diputados se nombra una comisión plural para que revise esta figura, el comodato, que nosotros tenemos demandado al propio gobierno por toda esta simulación jurídica que hicieron. Y a partir de ahí se reanuda la mesa de negociaciones en Gobernación. Es un acuerdo importante porque se hace un acuerdo institucional con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Hacienda, y que permite, en tanto no se resuelva o haya acuerdo entre las partes, sigue vigente las reuniones con Gobernación, y eso pues también es el boleto a la transición del nuevo gobierno, ¿no? También en la Cámara de Diputados también se creó una comisión para revisar todo el conflicto de los cobros locos que hace Comisión Federal de Electricidad y las demandas, que hay más de 1 millón de demandas por esta situación. En entrevista sobre este tema, la senadora por el Partido del Trabajo, Marta Palafox Gutiérrez, se pronunció a favor de una pronta solución del conflicto. Punto de acuerdo que se presentó en el Senado, que se abra el diálogo de negociación con la Secretaría de Gobernación, y que también saquen de la cárcel a los presos políticos que tienen con el pretexto de que hicieron algunas actividades ilícitas, como si en este país todo fuera lícito, ¿no? Deberían darles un premio si hicieron algo ilícito, porque ahora se premia lo ilícito y no la transparencia ni la legalidad. Estaremos muy pendientes y participando para que los compañeros que han sufrido por meses y por casi 3 años no tener sus recursos, no tener trabajo, y se han sostenido heroicamente, sacrificando a sus familias y trabajando en lo que se puede para poder sostener este movimiento que debe ser en beneficio de los trabajadores del Sindicato de Electricistas.
Martín, el martes se dio un debate muy interesante y muy intenso en la Cámara de Senadores. Ahí era la misma propuesta de que se creara una comisión también para analizar todo este conflicto de cobros indebidos a los usuarios y de que se viera esto del comodato, pero ahí Lozano y el PAN se opusieron y entonces tuvieron que ajustar nada más en la Cámara de Senadores el exhorto a que se reiniciaran las negociaciones, pero pues el agarrón con Lozano estuvo fuerte. Sí, Lozano empezó mal ya su actuación como senador. No tiene pues formación política en cuanto a abrir el debate y sigue con las mismas mentiras que manejó Felipe Calderón. Y aquí uno de los problemas graves que tiene el decreto ilegal de extinción es la parte jurídica. Quien diseñó toda esa estrategia jurídica fue Javier Lozano, cuando estaba en la Secretaría del Trabajo. Empezó con el tema de la toma de nota, negarnos para dejarnos sin defensa jurídica al sindicato y los mismos argumentos diciendo que ya no hay sindicato, ya no hay contrato, dice la Junta ya falló en contra, el jueves el tribunal va a fallar en contra, y retomó cosas como por ejemplo que los 42,000 millones de pesos que le costaba, dice al país, Luz y Fuerza del Centro, pues hoy ya se ahorró, dice es el presupuesto 2 veces lo que maneja la UNAM, cuando esos 42,000 millones de pesos son dinero que iba a dar a los usuarios a través de lo que ellos han manejado como una política tarifaria subsidiada para poder tener mejores condiciones de ingreso a las familias. Le quitaron eso, por eso ha incrementado la tarifa entre el 100, 200, hasta el 1000%. Retomar ese debate es importante porque hoy hay documentos oficiales, por ejemplo, el de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2009, donde está pendiente hacer auditorías financieras, auditorías económicas, auditorías legales, el tema de los inventarios de Luz y Fuerza, un análisis político, si la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro fue motivado por la presencia ya mayoritaria de las transnacionales en el sector eléctrico, y si esto pues corre la misma suerte Comisión Federal de Electricidad porque están subutilizando la infraestructura eléctrica y hoy la tienen la CFE pues, súper endeudada. Entonces a Javier Lozano le fue malísimo, le dio durísimo Manuel Bartlett, pues comparándose su trayectoria política de Javier Lozano, que incluso se atrevió a estar insultando hasta a los priistas cuando él fue priista, y después hizo panista, y hoy quiere quedar bien con los priistas que van a llegar, o sea, es un chapulín de la política, pero es el que más le ha hecho daño a los trabajadores. No nada más persiguió al sindicato minero, ha perseguido al Sindicato Mexicano de Electricistas, Mexicana de Aviación, y es el responsable de que se estén proliferando todas estas empresas de outsourcing, de violentar los derechos de los trabajadores, y es sujeto Javier Lozano por todo esto y como funcionario público a las demandas civiles, administrativas y al juicio político en la Cámara de Diputados. No podemos dejar que este señor ande como chivo en cristalería, pues queriendo mostrar una posición cuando es el principal violador de los derechos de los trabajadores en este país. Carmen Rodríguez de Nuevo Necaxa, trabajadora en la Resistencia, felicita a los conductores del programa, me pregunta a mí sobre su comité nuevo de Necaxa, ya le comentó sobre la intención de reubicar la clínica 10 del IMSS. Efectivamente ya tenemos este tema, ya el compañero Rafael Ramírez Grijalva tomó cartas en el asunto, ya tuvo una reunión con el delegado del Seguro Social en Puebla, esperamos lo que esté ahí. Lo de las movilizaciones, hay 2 movilizaciones, una es para el día 21, con los trabajadores, la ONT, el Frente Sindical Mexicano, los jóvenes del 132 y todos los mexicanos, porque este es un asunto de mucho interés nacional, hay que movilizarnos. ¿De dónde? Este va a ser del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. ¿A qué hora? Va a ser de las 4 de la tarde, y también a partir de estos días que vienen, los martes y jueves que sesiona los diputados, va a haber plantones permanentes ahí en la Cámara para exigirle a los diputados que antes de que quieran dar este albazo, se abra la discusión nacional sobre el tema de la reforma laboral. Vamos a más información. La Comisión Federal de Electricidad podrá refacturar cobros de luz hasta por 10 años atrás, eso debido a un decreto que emitió Felipe Calderón Martín. Sí, el 24 de agosto emitió un decreto para modificar el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto violenta las facultades del Congreso de la Unión, porque modifica temas tan importantes como es
la medición, ya pone ahí los medidores de prepago cuando no están regulados en la ley, cuando es un servicio público que no puedes pagar por adelantado. En la pasada legislatura quedó pendiente esta iniciativa. Si bien es cierto que se aprobó en la Comisión de Energía, jamás pasó al Pleno, pero ya lo hace por decreto. El propio reglamento habla de que solamente la CFE podrá refacturar 2 años para atrás. No, ya le puso 10 años para atrás. Y además también le pone una obligación al usuario de que tengas que poner toda tu infraestructura para poder recibir el suministro de energía eléctrica, cuando prácticamente eso lo hacía el suministrador, en este caso en nuestra zona Luz y Fuerza. También quita las compañías que le dieron origen a Luz y Fuerza del centro. Esto es motivo para que los propios usuarios promuevan amparos. Nosotros lo vamos a hacer como sindicato porque también tenemos interés público. Y además los diputados y senadores tienen que promover una controversia constitucional. Ahora, si ya no es legislando, ahora con decretos quieren modificar reglamentos y leyes, pues para dar paso a la privatización de la industria eléctrica. Pero al pasar por alto al Congreso de la Unión, es un decreto ilegal, ¿no? Claro, incluso ya hay antecedentes cuando Fox quiso modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para ampliar la capacidad de generación de los privados. Hubo una controversia que en ese momento estaba Manuel Bartlett, también de senador, se fue hasta la Suprema Corte y echaron para atrás ese decreto de Vicente Fox. Hoy pues están también la discusión en el Congreso sobre la reforma laboral y nadie quiere tocar este tema, que es un tema de fondo, que con un decreto hoy están modificando la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cuando son facultades exclusivas de senadores y diputados. Bueno, es hora de despedirnos. Felices fiestas patrias. Vuelvo a reiterar un saludo fraterno a mi mamá que cumple años el día de hoy. Se diviertan, hasta la próxima. guerrerosesme.blogspot.mx